Abel Barrera, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Te saludo desde acá de Tlapa. Está fallando mucho la señal. Una disculpa por no poder mantener esta imagen que es muy importante para la comunicación entre ustedes y nosotros, pero aquí estamos. Te saludo en este nuevo año, esperando que Rompevientos siga con este gran proyecto de poder estar cerca de las comunidades para dar a conocer lo que se está viviendo, las luchas, los problemas, en fin, los grandes desafíos, Ernesto y Violeta. Muchísimas gracias, Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, director de este centro. Gracias, gracias por las palabras. Enviamos un fuerte abrazo por allá, querido Abel. Pues Abel Barrera, tenemos este artículo que estamos publicando, que estás publicando con nosotras y nosotros acá en Rompeviento, y haces un recuento, Abel, que me parece importante porque colocas lo que sí hay y lo que no hay. Y a veces en estos recorridos que hace en esta ocasión la mandataria, antes el mandatario López Obrador, en fin, en estos recorridos a veces también son útiles porque ahí se vislumbran muchas situaciones que está padeciendo el estado de Guerrero, la montaña de Guerrero y otras regiones, y que de pronto pues no alcanzan a tener una luz o un reflector como el que tendrían que estar teniendo, y que más bien uno puede ver, como uno alcanza a apreciar, que se está pensando más luego en procesos electorales que en las realidades que habitan y padecen los pueblos de Guerrero. Sí es, Ernesto. Bueno, fue una visita, la séptima visita que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a Guerrero. Obviamente que pues los que estamos acá en el estado creímos que iba a visitar el municipio de San Marcos, que es donde fue el epicentro del sismo que sucedió el 2 de enero en la mañana, y donde hubo más de, pues hablan hasta de 3,000 réplicas, y hay gente que sigue viviendo en el patio, está fuera de sus casas, obviamente agrietadas sus casas, muchas de ellas son de adobe, y otros pues están afectados sus hornos donde hacen el pan, que es un pan muy sabroso en San Marcos. Entonces se ha resquebrajado pues esta precaria economía de las familias y también de sus viviendas. Sin embargo, la presidenta pues priorizó mejor pues el puerto de Acapulco, porque ahí tiene un proyecto de Transformando Acapulco Contigo, que es un proyecto millonario para darle una nueva imagen al puerto, sobre todo la parte turística, que tiene mucho interés en recuperarla. Ahí en esta visita tuvo reunión con empresarios nacionales, para poder pues convencer de la importancia que tiene la inversión en Acapulco, tanto en la costera Miguel Alemán, de darle un nuevo embellecimiento y de poder pues proyectar una imagen pues positiva del puerto. Aquí hay un problema, hay violencia, hay todavía muchos rezagos para revertir el desastre que dejó Otis y que dejó John. Entonces, pues hay situaciones graves. Sin embargo, la apuesta es por el Acapulco que brilla a nivel internacional. Sin embargo, pues están las zonas periféricas, las colonias pobres que no tienen agua. Ahora con el temblor pues se descompusieron
fallaron ahí los sistemas de bombeo, no tenían agua, los acapulqueños hasta la fecha siguen careciendo de agua, y el tema de las colonias pues son la infraestructura básica, el drenaje, pues los servicios también básicos que tienen que ver con pues la alimentación, que pues no hay empleo, está el trabajo de ambulantaje en las playas, que pues es la única opción que tiene la gente, y no digamos el Acapulco rural donde están las comunidades de La Parota, del río Papagayo, donde también no tienen agua, ¿no? A pesar de que está el río, no tienen agua, viviendas derruidas, cultivos también destruidos, en fin, hay un problema grave que pues no se está atendiendo como debe ser. Hay mucha gente que sigue pues protestando, esperaron muchas familias a la presidenta que pasara por ahí el crucero donde viven para pedirle pues que los atiendan. Por eso fue muy significativa la voz de una madre que decir, no nos están atendiendo, no nos tienen abandonados. Entonces ese es un clamor que hay en el Acapulco, tanto de la periferia en el puerto, como el Acapulco rural, y pues también, no digamos ahora San Marcos, ¿no? Que también pegó el Otis. Nosotros fuimos a apoyar con láminas cuando fue lo del huracán Otis, porque varias comunidades de San Marcos que colindan con el municipio de Acapulco fueron también afectadas, y pues no fueron reparadas, porque aquí ahora es que te censen, si no te censan es como si no existieras. Entonces hay un problema muy fuerte. Fue muy mala señal de que al mismo presidente municipal de San Marcos no lo hayan recibido en ninguna reunión pública. La presidenta por lo menos nunca apareció en los eventos, y se le vio por ahí en algunas imágenes de video pues con su folder, tratando también como todas las personas de acercarse a la presidenta cuando pasaba con su convoy, para entregarle, por lo menos vimos que por ahí le entregó los documentos, los papeles donde viene el reporte de las viviendas dañadas, de las afectaciones que tuvieron en los hornos, pero sí fue una situación complicada, ¿no? Fue también al municipio de Atoyac, donde está el grave problema histórico de las personas desaparecidas de los años 70. Ahí pues más bien ahí fue a inaugurar, a anunciar el programa de que hay que la alimentación para el bienestar. Sin embargo, pues el tema de justicia, el tema de derechos humanos, eso pues no está en su agenda. Lo prioritario pues son sus programas de bienestar, ¿no? Eso es como todo el eje pues de transversal de su gobierno. Pues ahí anunció que los programas van a tener una inversión muy grande de 1 billón de pesos. Entonces pues sí, sabemos que ahí está canalizado todo, y como está canalizado todo el recurso federal en esos programas, las demás demandas que no se enmarcan dentro del programa de bienestar pues quedan fuera, ¿no? O sea, casos relacionados con los jornaleros agrícolas, con las víctimas que requieren el apoyo, con las cumplimiento de sentencias internacionales, todo eso
está quedando fuera, no hay presupuesto. Y ese es un poco la paradoja, ¿no? Hay una inversión importante en programas sociales, pero lo que no está dentro de esos programas, casi como decir, pues no existen. Este es un poco el panorama, Ernesto, de esta visita importante que hizo la presidenta, tanto porque fue más a la Costa Grande, inauguró un puente ahí en Tierra Colorada, el puente Omitlán, muy importante para comunicar a Ayutla de los Libres con Tecuanapa. También fue a una comunidad del Bejuco, que es una comunidad que opositora a la presa hidroeléctrica La Parota, también a dar marcha a bachillerato tecnológico agropecuario, y luego pues se fue a los municipios de la Costa Grande, Coyuca de Benítez, pues también allá en Atoyac, en Tecpan de Galeana, en Petatlán, ¿no? Hizo ese recorrido por la costa para salir a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pues más o menos así estuvo el panorama de la visita, Ernesto o Violeta. Sí, muchísimas gracias, Abel, por este recuento que nos haces, que volvemos a decir, está ya publicado en Rompeviento TV, este extraordinario texto que hace un recuento a propósito de esta séptima visita. Yo quisiera hacer una pregunta en la cual ya abundabas un poco. En el caso del municipio de Atoyac de Álvarez, el tema pues, de las desapariciones es un tema todavía y como lo mencionas, una herida abierta. Sobre eso se abundó algo en la intervención de la presidenta o no hubo nada, ya nos comentarás ahorita. Y lo otro también que tú estás aquí exponiendo ya también en términos de lo que está por venir de las elecciones en Guerrero, y hay una persona que tú enuncias aquí, Estela Damián, la figura de Estela Damián, y bueno, pues esta cargada que tú dices a su favor. Sobre eso, ¿qué nos puedes comentar, Abel, también? Bueno, en Atoyac, de lo que tenemos conocimiento, solamente hizo una locución diciendo que Atoyac es la tierra de hombres y mujeres luchadores sociales. Ahí hizo esa referencia, pero en ningún momento pues puntualizó pues pues sobre todo la contribución de la gente, de los luchadores sociales, de Lucio Cabañas, de Rosendo Radilla y de decenas de personajes que fueron desaparecidos en los años 70. Precisamente el 2 de diciembre se cumplieron 51 años del asesinato de Lucio Cabañas. En agosto se cumplieron también 51 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, uno de los grandes luchadores que su familia pues ha estado con Tita Radilla impulsando que pues se avancen en las investigaciones, que se investigue al ejército sobre el paradero de su padre. Pues no ha habido información y entonces, bueno, no hubo ninguna referencia puntual a la lucha que se dio, sobre todo los graves problemas que se dieron en estas comunidades, algunas comunidades de familias desplazadas. Todos los Cabañas fueron desplazadas, Río Cantador Chiquito desapareció, y así, ¿no? Donde pues se ha dado ahorita una lucha también porque el gobierno de Guerrero hizo un homenaje a Rubén Figueroa, padre Rubén Figueroa, reconociéndolo como un personaje histórico de Guerrero, ¿no? Cuando él fue el principal de los que alentaron estas políticas de contrainsurgencia, de lo que se aplicó como terrorismo de Estado con el ejército. Sin embargo, el gobierno morenista hizo un evento en Huitzuco donde reconoció
la contribución de Rubén Figueroa, obviamente una contribución pues de un cacique para acabar con toda la lucha social, con todo el movimiento social. Bueno, pues no, la familia de Lucio Cabañas, la hija de Lucio, Micaela, ha pedido pues una disculpa pública de parte de la gobernadora, la destitución de la titular de la Secretaría de Cultura. Nada de eso ha sucedido, ¿no? Y bueno, pues ahora se va a Atoyac, allá donde fue la lucha guerrillera que se dio precisamente por la represión del ejército, y donde pues asesinaron a Lucio Cabañas en el Otatal. Bueno, nada de eso pues se mencionó, simplemente se habló de luchadores sociales en general, y pues lo central, como te decía, el discurso central de la presidenta es los programas sociales. Y ahí anunció que el programa Alimentación para el Bienestar, donde pues se incorpora la jamaica como otro producto importante para pues mejorar la alimentación, para tener ingresos, va a subsidiar estos cultivos, el café, el maíz y ahora la jamaica. Pero fuera de eso no. Y en Petatlán, donde también pues es el corredor de la resistencia en la Costa Grande, donde también hubo campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán que han defendido el bosque, como pues fue Felipe Arriaga, y otros campesinos ecologistas que estuvieron en la cárcel, Montiel, pues en fin, ellos no aparecen. Ahí pues anunció el programa de las becas para estudiantes, ¿no? Rita Cetina, y pues fue básicamente, ¿no? Todo gira, pues sí, porque es $1 billón de pesos de inversión nacional en este 2026 alrededor de los programas sociales. Lo que está fuera de la órbita de los programas sociales se puede decir que no existe, no hay presupuesto. Eso es un poco lo complicado, porque pues para las víctimas de la guerra sucia en Atoyac pues no hay, muchos de ellos no están dentro del RENAVI, no tienen este registro. Sin embargo, pues sus familiares fueron desaparecidos, muchos viven en la pobreza, muchos están enfermos, no tienen ningún apoyo, pero pues ahí hace falta realmente un trabajo de la CEAP para darle esta cobertura, este apoyo, y que debe de pues el comprometerse el gobierno a que no haya ninguna víctima que no esté siendo atendida. Y por otra parte, pues sí, para los morenistas, para la clase política guerrerense, pues cualquier presencia tiene una significación política, ¿no? La visita de la presidenta acompañada por Estela Damián, que se ha hablado de que ella también puede ser la próxima candidata a gobernadora en Guerrero porque hay elecciones en el 2027. Bueno, pues muchos tuvieron esa sensación de que pues este acompañamiento, de que esta presencia pues representa ya pues una señal ahí de que pues ella probablemente sea también dentro de las candidatas como la candidata que venga de la presidencia de la República, ¿no? En otro lugar, en Petatlán, pues hubo porras, llevaron contingentes ahí, camionetas para apoyar a Félix Salgado, a porras que se dieron en el evento, porras para otros diputados, en fin, se movieron
los candidatos o precandidatos, pues obviamente todos los que están, hay muchísimos candidatos para aspirar a la gobernatura en Guerrero y todos se están moviendo ahora, ¿no? Entonces, vemos ahí el movimiento de la clase política más centrada en estar cerca de la presidenta, en sacarse una selfie, en saludarla, en aparecer en los eventos, pero pues no les interesa el grave problema del temblor de San Marcos, de cómo acompañar, de cómo ayudar, no les interesa lo que está pasando con la violencia, con la inseguridad, con los desastres que no han sido reparados, todo eso está como en segundo plano. Como decir eso, pues ahí están los programas federales, ahí están los anuncios que haga la gobernadora, pero pues, la presidenta, porque en Guerrero no hay recursos. Esa es la gran tragedia que vivimos en nuestro estado. El micrófono, Ernesto, debe estar apagado. Sí, está apagado. Perdón. Pues Abel Barrera, como siempre te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y que sabemos que luego hay periplos que hay que atravesar, incluyendo las conexiones a Internet. Nos ha tocado vivirlo también cuando vamos a hacer trabajo allá a la montaña de Guerrero. Ya próximamente estaremos en comunicación para ir ya planeando los siguientes pasos de las alianzas que estamos haciendo para poder también trabajar y colaborar con las jornaleras y los jornaleros, la Casa de la Jornalera, el Jornalero y la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, Rompeviento TV, el Tlachinoyan, en fin, pues que hay de realidades a realidades y mientras las autoridades no atienden lo que tienen que atender y andan más pensando en quién va a ser la próxima o el próximo o dónde me coloco, en lugar de estar atendiendo donde tienen que atender. En fin, es la clase política, como siempre se han conducido sobre todo estas corrientes partidarias que van así en esas olas, en esas corrientes, un modelo que ojalá en algún día podamos deshacernos de estos modelos electorales que nada más provocan este tipo de ambiciones y este tipo de abandonos. Abel Barrera, un fuerte y fraterno abrazo y pues a estar preparados para lo que se nos avecina para este 2026. Gracias, Humberto, gracias, Violeta. Seguimos en comunicación. Como siempre, pues aquí con los problemas de conexión, pero pues lo más importante es poder mantener esta relación permanente para informar a toda la audiencia que pues está muy interesada en temas que sí nos afectan a todos, sobre todo por el tema relacionado con la justicia, relacionado pues con la pobreza, en fin, la discriminación que enfrentan las comunidades indígenas y la necesidad de que se puedan atender sus demandas básicas y como pues decimos en el artículo, pues que no sigamos abandonados, sino que se pueda mejorar la atención a problemas anejos, sobre todo la demanda de justicia, es lo que más pues ha marcado a Guerrero por toda la represión que se ha vivido en nuestro país. Al contrario, Abel, gracias a ti, gracias a ustedes e invitamos a la audiencia que pueda leer este texto, Poblaciones Vulnerables de Guerrero, y ahí nos tienen abandonados, como dice una de las ciudadanas de por allá. Gracias, fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Hasta luego. Buenos Hasta días. luego.